La luna en Piscis tiene un apego a sentir el bienestar de la plenitud, pero como no estamos en un estado de plenitud, no estamos en el útero, no estamos con Dios aparentemente, lo que sucede es que la persona con luna en Piscis siente excesivamente su entorno y empieza a registrar que no solo hay bienestar, de hecho hay muy poco bienestar, y que hay muchísimo malestar. Entonces, su propio mecanismo de salvación ante la angustia, o sea, la luna, le puede llegar a generar más angustia. En este video te voy a hablar acerca de la luna en Piscis. ¿Qué significa tener luna en Piscis? Primero que nada, la luna tiene un mecanismo lunar, del cual hay una lista enorme de instrucciones lunares, que cada instrucción lunar nos dice una manera de sentirnos bien ante el malestar. La luna en Piscis, la luna asociada a un signo, nos representa la primer instrucción lunar del mecanismo lunar. El mecanismo lunar es la totalidad de la lista, ¿sí? Ahora, dentro de esa lista, lo más importante, la prioridad número uno, es la luna asociada a un signo. En este caso, Piscis. Entonces, vamos a meternos de lleno la luna en Piscis. La luna en Piscis significa que una persona, para sentirse bien emocionalmente y dejar de sentir la angustia existencial, lo que va a hacer es conectarse a la energía de Piscis. ¿Y qué significa la energía de Piscis? Es el último signo del zodíaco y está asociado con la disolución final, donde la persona se convierte en el todo. ¿Sí? Para imaginárselo, ¿qué es la energía de Piscis? Imaginen una persona que está entrando dentro del mar y de a poquito se va a ir disolviendo en todo el océano. Pasa a formar parte de la totalidad. Entonces, esta persona, la luna en Piscis, lo que va a tratar de hacer es recordar ese recuerdo que llevamos en el alma de la plenitud. Son personas que tienen muy a mano el recuerdo de la plenitud, el recuerdo de haber estado habitando un útero donde no necesitábamos, donde no sentíamos ningún tipo de malestar, donde no había hambre, donde no había frío, donde no había ningún tipo de necesidades y se sentía la plenitud. ¿Sí? Eso es el recuerdo más cercano de haber estado con Dios. ¿Sí? Entonces, estas personas con luna en Piscis tienen muy a mano el recuerdo de la unión universal con el universo, con la existencia, con Dios, con lo que vos quieras llamar. Entonces, su forma de sentirse bien emocionalmente ante la angustia es sentir, pero sentir demasiado. Estas personas con luna en Piscis tienen un radar emocional que pueden sentir masivamente todo lo que hay en el espacio. ¿Sí? Hay un problema que en la propia instrucción, en la propia pauta emocional, es que sentir no es tan agradable. La luna en Piscis tiene un apego a sentir el bienestar de la plenitud, pero como no estamos en un estado de plenitud, no estamos en el útero, no estamos con Dios aparentemente, lo que sucede es que la persona con luna en Piscis siente excesivamente su entorno y empieza a registrar que no solo hay bienestar, de hecho hay muy poco bienestar, y que hay muchísimo malestar. Entonces, su propio mecanismo de salvación ante la angustia, o sea, la luna, le puede llegar a generar más angustia, sobre todo cuando se encuentra rodeado de multitudes, como en una ciudad, y esa ciudad la siente demasiado dentro de sí misma, siente demasiado malestar. Entonces, esa luna en Piscis va a generar muchísima angustia, va a tener muchísima angustia, su propio salvavidas emocional le va a generar mucha angustia. Entonces, recomendaciones para esas personas que sienten excesivamente, es muy necesario seguir sintiendo porque eso es un don que te dio la vida. Eh, lo más, lo más probable que vayan a terminar haciendo estas personas es, uno, aislarse porque sienten demasiado el caos
de la realidad, y no es nada agradable sentir el miedo, sentir la angustia, la bronca, ¿sí?, que le rodea la realidad. Y lo que va a tender a hacer es uno aislarse, tenerle miedo a la realidad, tener ataques de pánico, o también lo que puede llegar a sentir una persona con luna en Piscis como último recurso es recurrir a adicciones, ¿sí? Adicciones que me hagan volver a sentir ese estado de unidad y plenitud con la existencia, que, por ejemplo, en una ciudad no se puede sentir. Para esas personas que viven en una ciudad y tienen luna en Piscis, es sumamente recomendable ir a vivir junto a la naturaleza, junto a una playa, junto al campo, a lugares donde no haya tanta densidad de población. ¿Por qué? Porque pueden sentir masivamente toda una ciudad y pueden sentir masivamente todo el malestar de esa ciudad dentro de sí mismo. Entonces, tienen un caos emocional enorme. Entonces, su propio mecanismo lunar le genera más angustia, y como le genera más angustia, lo que va a tratar de recurrir es tanto a adicciones como también a fantasías, a disociarse aún más de la realidad, y puede que termine siendo adictos, por ejemplo, a los juegos de la Play, a películas, a mundos que no son de este mundo, ¿sí? Habitar mundos perfectos. Ellos necesitan volver a habitar la perfección de la unidad, ¿sí?, que no se siente en esta realidad, en este mundo, en la Tierra no se siente, ¿sí? Ellos están muy conectados con otros planos sutiles y tienen el recuerdo de la perfección de haber habitado la plenitud del útero, la plenitud de formar parte, de ser uno con la existencia. Eso es Piscis. Bueno, la luna en Piscis de por sí no es un problema. Es un problema cuando se manifiesta con aspectos disarmónicos, ¿sí?, a otros planetas. Es ahí cuando se pueden presentar dificultad o bloqueos en volver a sentir esa unidad, esa sensación de plenitud de la existencia. Si no está disarmónico, o sea, está bien aspectada la luna en Piscis, eso me habla de que puede acceder fácilmente a un estado de bienestar y plenitud propio de la vida, inherente a la vida, de los cuales muchas personas no pueden acceder. Probablemente esta luna a muchos les va a costar sentirla, entenderla, porque las lunas en agua, lo que sucede es que su zona de confort, su zona de bienestar emocional la encuentran en una simbiosis. En el caso de la luna en Cáncer, la simbiosis la encuentran en el grupo de pertenencia, en la familia, en el grupo de amigos, sobre todo en los conocidos. Siento dependencia y amor en los vínculos afectivos rutinarios del día a día. Mientras que, por ejemplo, el bienestar emocional que sucede con la luna en Escorpio es sentir la simbiosis con un otro, a tal punto de fusionarme, y fusionarme también con mi propia sombra, vista en el otro. Mientras que en el caso de la luna en Piscis, la simbiosis es con la totalidad, con la existencia, con el universo. Y esa simbiosis tiene de forma inherente una sensación de bienestar. En el caso de una luna en Piscis armónica, que no tiene ningún aspecto como cuadratura o oposición o conjunción con algún planeta maléfico como Saturno o Marte, el acceso a esa sensación de bienestar es fácil, o sea, no hay bloqueos. En el caso de que sea disarmónico con cualquier planeta, esto nos indica que hay cierto bloqueo para acceder a ese recuerdo álmico de bienestar y plenitud con el todo. Entonces, esta persona va a tender a recurrir a fantasías, adicciones, va a tender a aislarse, le va a tener miedo a la realidad, va a tener pánico a la realidad, porque parte de su mecanismo lunar es sentir en exceso lo que hay, liberarse de la mente, ¿sí?,
relajarse y entregarse a la existencia y dejar que la existencia te atraviese y te genere ese bienestar propio de la existencia. Lo que pasa, eso en una luna armónica en Piscis, eso va a suceder naturalmente. Y es hermoso porque esas personas llevan a su madre en todo lugar. Eso lo dice Caruti en su libro de las lunas, que las personas con luna en Piscis llevan a su madre a todas partes, por más que no esté físicamente. De hecho, las personas con luna en Piscis es muy normal que uno de sus padres esté ausente, pero aún así mantengan una relación telepática con uno de sus dos padres, con el padre ausente, y tiendan también a idealizar a ese padre y a imaginar que es perfecto y que con ese padre con el cual no pudo entablar una relación, lo idealizó de una forma perfecta y siente, piensa, imagina que ese padre le va a dar la plenitud. Y es muy posible también que las personas con luna en Piscis, que no tuvieron a uno de sus dos padres, cuando sea adulto, lo que va a hacer es ir y buscar a su padre en su pareja o a su madre en una pareja. Y tienda a desilusionarse muchísimo de esa persona que al principio, en su luna de miel, cuando se empiezan a relacionar y los dos se gustan, se enamoran, con el paso del tiempo se va a tender a desidealizar. Al principio tiende a idealizar a la otra persona, donde cree que con la otra persona encuentra la perfección, la unidad, esa sensación de bienestar. Con el paso del tiempo se va a dar cuenta que en realidad ese príncipe azul no era tan príncipe, sino más bien que era un sapo, ¿sí? Va siempre a chocar con la realidad la luna en Piscis, porque tiende a idealizar y tiende a suponer que la perfección está en cierta relación. Otra de las cosas que puede suceder con la luna en Piscis, sobre todo en hombres, es que como somos seres emocionales, pero también somos seres culturales, o sea, nos atraviesa un contexto cultural, los hombres tienden a reprimir su don, que está en la luna en Piscis, de sensibilidad. Entonces, para poder encajar dentro de la sociedad, lo que tienden a hacer es bloquear su exceso de sensibilidad, y si tienen un Plutón, Marte o un Saturno fuerte, lo que tenderán a hacer es una polarización anti-pisciana. Tenderán a ser lo menos pisciano posible. Irán por la vida a conquistar metas, a lograr objetivos y, bueno, nada, encajar, tener muchas responsabilidades, obligaciones, ir por la vida siendo una persona normal y no pisciana, ¿sí? Lo que tenderá a pasar es que esa sensibilidad emocional va a necesitar un espacio. El problema con estas personas que reprimen su energía pisciana y su necesidad de energía de Piscis es que tarde o temprano caerán en la obsesión o la necesidad de una adicción pisciana, ¿sí? Necesitarán un espacio donde conectarse de vuelta con la sensación de bienestar que hay en la conexión de la unidad. Entonces, por más que sean exitosos socialmente, tenderán a buscar espacios, por más chiquititos que sean, a recurrir a esa sensación a través de drogas, a través de fantasías. Entonces, para esas personas, su proceso va a ser empezar a abrirse un poco más a la energía pisciana, que puede ser mal vista a los ojos de la sociedad, y empezar a sensibilizarse. Ya la sensibilidad la tienen. Lo que no tienen es el permiso de Saturno. Saturno tiene que permitir que esa sensibilidad forme parte de su día a día, y es así como van a dejar de recurrir a adicciones neptunianas, donde esas adicciones tienen de por sí la relajación, ¿sí? Por ejemplo, una especie de
Luna en Piscis en cuadratura a Plutón, lo que tenderá a hacer esta persona es que la sensación de bienestar la va a encontrar a través de comportamientos animales que están prohibidos por la sociedad, como sería consumir sexo de una forma muy compulsiva, que eso es lo que te puede generar Plutón en una cuadratura a Piscis. Junto a ese aspecto, con esos dos planetas, uno puede encontrar la sensación de bienestar y unidad con el universo a través del sexo, a través de comportamientos animales instintivos propios de Plutón. Lo que pasa es que al ser cuadratura, la cuadratura nos indica la forma en que se vive ese apego. Esa persona en particular tiene apego tanto a Plutón como a Piscis. Entonces, en una cuadratura hay mucha tensión dentro de incorporar esos dos apegos. Entonces, a través, por ejemplo, del sexo, se logra matar dos pájaros de un tiro. Se logra cumplir con dos apegos a la vez, ¿sí? Eh, lo que pasa es que no le va a gustar a esa persona, lo va a vivir con mucha tensión. Entonces lo que va a tender a hacer es oscilar. Habrá periodos donde se entregue muchísimo al sexo y habrá periodos donde si tiene un Saturno fuerte, lo que va a hacer es tratar de reprimir. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Va a generar tanta presión, esa represión, que en algún momento se va a descontrolar y va a consumir compulsivamente sexo, en ese caso, ¿sí? Y esto también se puede llevar a otro estilo de adicciones, ¿sí? Esto fue muy puntual, fue con Plutón. Plutón puede darte cierto apego a comportamientos instintivos que sean mal vistos en la sociedad. Por último, me gustaría hablar acerca de recomendaciones para estas personas con Luna en Piscis. Tienen que conectarse sí o sí con el arte y con la naturaleza. Con el arte porque ese proceso creativo, esa sensación de estar creando, es la misma sensación de bienestar, de estar en unión perfecta con el cosmos, con el universo, con la existencia. Entonces los procesos creativos le van a dar a la persona con Luna en Piscis un espacio donde poder volver a sentir esa unidad con el todo, ¿sí? Sobre todo es muy importante las recomendaciones para las personas con Luna en Piscis mal aspectadas. Después también la naturaleza. Las personas con la Luna en Piscis tienen una sensibilidad tan grande que pueden sentir todo lo que hay a su alrededor, incluso no solamente personas, sino también árboles, el pasto, animales. Entonces conectarse con la naturaleza va a ser una forma de descargarse, una forma de volver a sentir el bienestar de la unidad, ¿sí? De estar conectado con el universo, con el todo. Y después también, tercera recomendación, descargarse energéticamente. Son esponjas psíquicas, absorben todo lo que hay a su alrededor. Es muy importante protegerse protegerse energéticamente, ¿sí? Tapar el ombligo, incluso si puedo, poner gotas de agua florida en el tercer ojo y también tapar el cuarto chakra. Eh, Les va a hacer muy bien descargarse energéticamente, baños con sal, reiki, gemoterapia, todas esas terapias que lo que hacen es limpiar todo lo que absorbo, ¿sí? También las lunas en Piscis, cuarta recomendación es activar el primer chakra. Son personas que ya de por sí levitan, tienen un exceso de sensibilidad, tienen un exceso sí, de sensibilidad, de imaginación y fantasía y cierta negación en cuanto a la realidad. Lo que necesitan es volver a aceptar esta realidad y habitar esta realidad. Es por eso que necesitan conectarse muchísimo, hacer un trabajo enorme con el primer chakra. Después los chakras más elevados es muy probable que los tengan muy activados, pero aún así es necesario activar el primer chakra para incluso tener una buena experiencia dentro de esta realidad, dentro de este plano, ¿sí? Entonces, recomendaciones para activar el primer chakra: tomar masajes,
sensibilizar un poco más el cuerpo, tomar contacto con el cuerpo es tierra, ¿sí? Hacer deportes, ¿sí? Activar ese Marte, sensibilizar el cuerpo, sentir las sensaciones del cuerpo, eh, puede ser por ejemplo a través del slackline o caminar en cuerda floja. Eso lo que te va a dar es una mayor propiocepción, y la propiocepción es el registro de la tierra, ¿sí? de tu propio cuerpo, que es la tierra, ¿sí? También estas personas sinceramente levitan, entonces es necesario que se densifiquen un poco. ¿Y eso cómo lo hacemos? Cambiando un poco la alimentación. Son personas que necesitan comer un poco de carne, aunque sea, eh, para que no leviten tanto, para que no se eleven tanto a planos sutiles mucho más superiores.